Bienvenidos estudiantes. Esta semana corresponde a la novena de trabajo online, por tanto corresponde a la segunda clase de la unidad 2, los mayas. Comentarles antes de comenzar que estoy muy agradecida por su trabajo online. Me siento muy feliz de que estén participando. Y para aquellos que todavía no han logrado subir su trabajo, bueno, los insto, vayan a su tiempo revisando. No hay un apuro, un apremio para que ustedes entreguen rápido sus guías, pero de todas formas no es mala opción o no es mala idea que ustedes puedan ir viendo también en YouTube o lo que se va subiendo por Classroom el material. Así que comencemos. Esta semana se van a trabajar los principales aspectos de la política, la sociedad y la economía maya. Por tanto, los objetivos tienen relación con la organización política, especialmente cómo estaba organizada políticamente y administrativamente las estados-ciudad de los mayas. Y también en relación también como a la actividad económica y las formas de cultivo que generaron durante su asentamiento en Mesoamérica. Estas imágenes son representativas en torno a que nos muestran que era lo propiamente importante dentro de la administración maya, que es, aquí lo ven, el Halach Winit, que es el gobernante. Por lo general era considerado un intermediario entre los dioses, por tanto es muy venerado, no es solo obedecido, y tiene una regencia que es monárquica, por tanto, como es monárquica, es una regencia que es hereditaria. Para continuar, la política de los mayas tiene una característica principal, y es que no hay una ciudad que gobierna a las otras ciudades. Por tanto, recuerden siempre que los mayas no hay un solo pueblo maya amplio, sino que hay distintos pueblos mayas y también a través de esto estos pueblos mayas tienen distintas lenguas, incluso culturas, pero lo que los une es Mesoamérica. Recuerden que Mesoamérica es este concepto de el intermedio. Está como América Central, este espacio dentro de América, que es la parte, justo en la parte central de América, que recuerde que es Guatemala, parte de Guatemala es Belice, es parte de la parte sur de México, en la península de Yucatán. Recuerden también que está El Salvador. Por tanto, este territorio es lo que genera esta identidad, esta pertenencia a un lugar. Pero hay distintos pueblos, estos pueblitos que están en el sustrato, en la tierra, y ellos forman los pueblos mayas. Pero estos pueblos son distintos, tienen particularidades distintas y por tanto conforman una ciudades-estado con distintas autonomías, distintos grados de autonomía. Y lo otro que pasa es que estas ciudades-estados se controlan con caciques, con ciertas noblezas que hay en estas ciudades. Pero el problema va a ser que estos caciques van a estar de una o cierta forma regidos también por un gobernante mayor que se va a llamar o que se llamó el Halach Winit o Ahau. ¿Quién era este gobernante? Este gobernante era parte de la nobleza, por lo general y en ciertos periodos de tiempo tenía relación también con los sacerdotes, por tanto a veces
ese cargo fue ocupado por los sacerdotes y en otros también ocupados por la nobleza. Y esto va a depender del periodo de tiempo de que estuvieron dentro de los mayas. Por ejemplo, si fue, si fue un periodo preclásico o si fue un clásico o fue postclásico. Y eso va a determinar el cargo, porque el cargo es el Halachwinich, que es el gobernante. Pero va a haber esta como disputa también que se va a generar como conflicto entre la aristocracia, que es la nobleza de la época, y está también los sacerdotes, que es la parte de la misma clase, pero con otro tipo de conocimientos y con otro tipo también de poder, que es un poder religioso, no es solo un poder militar. Señalar que estos pueblos, estas ciudades-estado, eran pueblos autónomos y como eran autónomos tenían sus propias culturas, códices, incluso sus propias nobleza y con sacerdotes también que gobernaban e intercedían en la vida cotidiana de los mayas, de los pueblos mayas. Quiero mostrarles esto. Este es un rito que por lo general es una representación actual de lo que fue en su época los ritos mayas y era muy común que el Halachwinik fuera paseado o los sacerdotes para las ceremonias. Porque era entendido o percibido que el gobernante tenía un vínculo estrecho con los dioses. Bueno, ahora para entender esto, habían dos elementos que son muy importantes. El primero es que los mayas se sentían parte de un pueblo porque pese a tener diferencias lingüísticas o incluso de costumbres, ellos se sentían parte de una cultura maya por el lugar en el que habitaban. Era un lugar que es, si recuerdan la clase anterior, es Mesoamérica. Por las características del lugar, que esto es la península de Yucatán, por esas características ellos se sentían parte de una cultura, a pesar a no tener muchas veces, la misma lengua. Pero, al mismo tiempo, también había una división y habían fuertes rencillas, conflictos, y era especialmente por la apropiación de recursos naturales. Pese a que había mucha vegetación en el lugar, especialmente porque es un lugar que es de paisaje selvático, el problema con estos paisajes es que el agua por lo general irriga, pero por debajo de la tierra, por las napas subterráneas. Por tanto, el agua es escasa, especialmente para el tema de los cultivos, que es muy vital y es importante. Por tanto, los conflictos por lo general se provocaban por apropiarse de los cultivos y también de las tierras. Entonces, los conflictos cuando se generaban eran especialmente era para el tema de los cultivos, 2, para las tierras, porque querían gobernar, y 3, era también por el tema de los esclavos. Las guerras generaban que el pueblo que había perdido la guerra se volvía esclava, todos los que no habían muerto. También señalar que los mayas adoptaron un gobierno que era principalmente monárquico, y como ya había dicho antes, que tenía este puesto del Halachwinik, que era el gobernante, pero que a su vez también dependía de sus caciques, de quienes gobernaban las ciudades-estado. Por tanto, tenía un puesto muy importante, era como un rey, pero también tenía delegados, que eran los sacerdotes o nobles que vivían en esas ciudades. Bien, sigamos. El Halachwinik siempre es representado con este tocado de plumas verdes y es característico también de la nobleza.
También así la representación del jaguar. Por tanto, siempre se les representa con pieles y con plumas verdes, porque son elementos culturales que son pensados como divinos. Algo totalmente muy relevante y es el tema de la organización social. Yo acá les coloqué varios elementos que podían ir revisando en torno a la pirámide, aquí la dejo. Y en primer lugar, que hay una estratificación social muy importante, que está el gobernante, que es el Halachwinit, están los nobles, que muchos son guerreros militares, pero también hay sacerdotes y funcionarios que dependían también del Halachwinik. En otros sustratos más bajos estaban los comerciantes, pero tenían igualdad de derechos también con los nobles. En la parte más baja de esta como pirámide social están los artesanos y los campesinos, que son aquellos que tienen que pagar tributo e impuestos a la clase noble y al gobernante, al regente. La clase más baja, por así decirlo, clase, pero es sustrato, este grupo social más bajo, es el grupo de los esclavos. Y es porque ellos no tienen derecho y, por lo general, los esclavos fueron antiguos enemigos o fueron también criminales, por tanto son mal vistos y no tienen muy buena consideración. También eran usados para hacer ritos, para los ritos de los mayas y también para los sacrificios humanos. En torno a la economía, los cultivos son muy importantes en esta época. Un sistema que se usó mucho la cultura maya era en la tala de los bosques. Recuerden que es un lugar selvático, se quema la maleza y sobre esta quema se hacen cultivos. Por tanto, era un sistema que podían ocupar una cierta cantidad de años, pero que al momento la tierra, como no era abonada, se agotaba. Y entonces lo que hacían los mayas era que se trasladaban a otra tierra, dejaban estas tierras ya que estaban debilitadas y hacían el mismo proceso. Cortaban todo lo que eran los árboles, quemaban la vegetación y volvían a plantar. Bien, el principal producto que se plantaba, que era muy importante, era el maíz. Pero también había otro tipo de producto y que estaba dentro de la dieta de los mayas, como así el chocolate, el frijol, el chile, la calabaza, la patata, vainilla, yuca. Este tipo de alimentos son propios del continente latinoamericano, por tanto, solo se dio en este continente. También señalar que la economía maya estaba especialmente relacionada con la agricultura, pero también con el comercio entre las ciudades-estado, y que los matrimonios constituían una alianza política entre la nobleza. Por tanto, permitía que de un pueblo a otro pueblo, se generaba un comercio mucho más práctico y había muchas más relaciones sociales y políticas. Por tanto, eran muy comunes los matrimonios reales por conveniencia. Bueno, chicos, les dejo acá 3 videos que espero puedan ver y que van a trabajar de mucho mejor forma los temas que hemos visto durante toda esta diapositiva. También espero que puedan revisar el texto escolar en las páginas aquí presentes y ante cualquier duda o consulta me puedan mandar algún mensaje por Classroom o que puedan también ustedes investigar a través de Google o en YouTube, porque también hay muchos videos en torno a esto de la cultura maya. Bueno, espero que estén bien, cuídense, un abrazo gigante, ánimo con el trabajo online y suerte con todo. Adiós.